Vídeo último de la sesión uno, un poco más largo de lo normal. Vamos a explicar la regla del L'Hopital. Entonces, hasta ahora hemos explicado cómo resolver infinito partido de infinito en funciones racionales o en funciones racionales entre comillas. ¿Qué pasaría si no es este tipo de funciones? Entonces, para eso tenemos básicamente dos métodos. Hay más, pero básicamente dos métodos. Regla del L'Hopital o comparación de infinitos. Comparación de infinitos no lo voy a explicar, lo tenéis en los apuntes que os di. Si sentís mucha curiosidad, pues en un recreo os lo explico. La regla del L'Hopital tampoco es de primero bachillerato. Todo lo que vamos a hacer en este curso se puede hacer sin L'Hopital, pero es verdad que os conviene que os vaya sonando para el año que viene. Y es que en cuanto la sepáis, la vais a querer utilizar. Por ahora es lo que he explicado. Recuerdo que no merece la pena utilizar L'Hopital. Si es un cociente de polinomios es más fácil el método que hemos explicado. Si es un cociente de funciones racionales entre comillas con raíces, se me olvidó comentarlo en el vídeo, pero normalmente tampoco conviene utilizar L'Hopital. De hecho, vamos a ver ahora un ejemplo donde se puede utilizar L'Hopital, pero no me sirve de nada. Entonces, L'Hopital es este señor que estáis viendo ahí en la pantalla. Y la regla de L'Hopital, realmente las reglas de L'Hopital, porque hay varias, la tenéis aquí. Como bien pone, es una versión para utilizar en la práctica. Es una versión que además es mentira. Ya el año que viene Manuel os contará bien lo que dice la regla de L'Hopital, pero tal y como está escrita, este igual de aquí no es verdad. En la práctica funciona. Dudo que nunca encontréis un ejemplo donde falle este igual, pero los hay. Entonces, si lo leéis, pone si el límite cuando x se acerca, he puesto el simbolito de arroba porque esta arroba puede ser un número por la derecha, un número por la izquierda, más infinito, menos infinito, se incluye cualquier tipo de límite. De un cociente, la regla del L'Hopital solo se puede utilizar para cocientes, entonces numerador una función f, la que sea, denominador una función g, la que sea. Si me da una determinada de tipo infinito partido infinito o cero partido de cero, ahora estoy interesado en la primera, pero cuando veamos la segunda también voy a poder utilizar L'Hopital. Y en principio L'Hopital solo se puede utilizar con estas indeterminadas, pero casi cualquier indeterminada se puede apañar para que al final me dé una de estas. La única que no se puede es la de k partido de cero, pero el resto al final se puede hacer una apaño para utilizar L'Hopital. Bueno, pues la regla del L'Hopital me dice esto de aquí, que el límite original que me piden a mí es lo mismo que el límite de derivada del numerador entre derivada del denominador. Normalmente esta regla es muy útil porque al derivar me quedan normalmente cosas muy sencillas. Volveré ahora a calcular este límite y ya veo lo que me pasa. Lo mismo hay que utilizar otra vez L'Hopital o cualquier otra técnica. Entonces, esta es la regla del L'Hopital. De hecho, repito las reglas porque hay dos indeterminadas. La arroba puede valer lo que me dé la gana. Aplicaciones de la regla del L'Hopital. Pues aquí he puesto un ejemplo. Límite cuando x se acerca a más infinito de un cociente de polinomios. Si intento calcular el límite me da infinito partido infinito, podría aplicar L'Hopital. Dije que no merece la pena. Y aquí está el ejemplo de no merece la pena. Es el límite, si utilizo la fórmula anterior, cuando x se acerca a infinito de derivo arriba, derivo abajo, vuelvo a calcular el límite, me da infinito partido infinito. Normalmente antes, después de aplicar L'Hopital, conviene simplificar la expresión que me quede, pero aquí no hay nada que simplificar. Entonces decir, vale, vuelvo a aplicar L'Hopital, que esto suele ser muy habitual, tenerlo que aplicar varias veces. Límite cuando x se acerca a infinito, vuelvo a derivar arriba, vuelvo a derivar abajo, me vuelvo a quedar infinito partido infinito. Vuelvo a aplicar L'Hopital. Ya al volver a derivar me doy cuenta que puedo simplificar y calcular el límite. Pero aquí abajo tenéis el mismo límite hecho con la técnica de quedarme con la término de mayor grado, muchísimo más corto. Entonces, ¿se puede utilizar L'Hopital en funciones racionales? Sí, pero se tarda más. Otro ejemplo, ¿y qué pasa con funciones racionales entre comillas? Este límite. Límite cuando x se acerca a infinito, en el numerador una raíz de un polinomio, en el denominador un polinomio. Queda infinito partido infinito. Aplico L'Hopital. Con cuidado aquí he hecho la derivada del
numerador, derivada del denominador es mucho más sencilla. Lo que os he dicho antes de calcular el límite he simplificado lo que he podido. Pues el partido de 1 le he quitado y el 2 de aquí me los he cargado. Vuelvo a calcular el límite. Infinito partido infinito. Vuelvo a aplicar L'Hopital. Aquí ya he puesto directamente lo que da. Si os fijáis, vuelvo al mismo límite que el principio. Entonces podría volver a aplicar L'Hopital, me vuelvo a salir este límite, podría volver a aplicar L'Hopital, me vuelvo a salir este límite. Jamás llego a ningún resultado. Mientras que aquí lo tenéis hecho el mismo límite con la técnica de quedarme con lo de mayor grado. Muchísimo más corto. Entonces, ¿se puede aplicar L'Hopital? Sí, pero aquí tenéis un ejemplo de que no sirve para nada. Más ejemplos que sí se puede aplicar L'Hopital, pero que este año estos límites no tenéis por qué saber hacerlos. Pues límite cuando x se acerca a infinito de una exponencial entre un polinomio. El denominador está claro que da infinito, si hago el límite, el denominador debería estar claro que también da infinito. He elevado a infinito, si tenéis en mente la gráfica de la exponencial, que era muy útil para calcular límites, pues veis que da infinito. Entonces aplico L'Hopital. Entonces límite cuando x se acerca a infinito, la derivada del numerador se queda igual, la derivada del denominador 2x, vuelvo a calcular el límite, vuelvo a quedar infinito partido infinito, vuelvo a aplicar L'Hopital. Aquí se ve muy bien que L'Hopital funciona porque quedan cosas más sencillitas cada vez. Al volver a aplicar L'Hopital queda este límite, al volver a calcular el límite queda infinito arriba, 2 abajo, o sea infinito. Echar un vistazo al resto, se entienden bastante bien. Aquí hay un poquito más complicado, donde hay que aplicar L'Hopital varias veces, pero se entiende bastante bien. Claro, y os estaréis preguntando, ¿y qué pasa si es un límite menos infinito? ¿Puedo aplicar L'Hopital directamente o conviene cambiarlo a un límite más infinito? Pues depende. Entonces, consejo, cambiarlo a un límite más infinito. Hay veces que es obligatorio, hay veces que no. No es fácil ver cuándo es obligatorio y cuándo no. Entonces, límites en menos infinito que no sean de polinomios o de funciones racionales, os recomiendo que los cambiéis a más infinito. Y luego ya, dependiendo de lo que dé, pues así procedéis. Más ejemplos. Aquí os he puesto un ejemplo de mal uso del L'Hopital. Límite cuando x tiende a 1 de una función racional. Pues aquí he aplicado L'Hopital directamente, sin hacer nada más. He simplificado las derivadas y 1. Claro, este límite está mal hecho. Si lo hacéis bien, no hay que aplicar L'Hopital. Hay que primero sustituir la x por 1 y no da una indeterminada. Da 0 entre 2, 0. Entonces no puedo utilizar L'Hopital porque no me ha quedado ni 0 partido de 0 ni infinito partido de infinito. Algo parecido sucede en este ejemplo B. Si aquí hiciera primero a ver qué pasa si cambio la x por 1, pues me da la indeterminada 0 partido de 0, como se ve aquí abajo. Entonces puedo utilizar L'Hopital. Este L'Hopital está perfectamente utilizado. Por cierto, L'Hopital, no lo he dicho, se suele escribir debajo del igual así. Porque no cabe poner L'Hopital entero. También se puede hacer sin escribir nada, pero os recomiendo que expliquéis lo que estáis haciendo. Entonces, al derivar me ha quedado esto de aquí, que es lo mismo que abajo, pero este L'Hopital aquí está mal utilizado. Si ahora cambio la x por 1, no da una indeterminada. Daría, como bien se ve aquí abajo, menos 4. Entonces, este uso del L'Hopital es incorrecto. Entonces, cuidado al utilizar L'Hopital solo cuando dé 0 partido de 0 o infinito partido de infinito. Aprovecho, 0 partido de 0 todavía no he explicado cómo se hace. Pues ya tenéis una explicación por L'Hopital. Este tipo de límites veremos otra manera de hacerlo. Este año no es obligatorio utilizar L'Hopital, hay una alternativa. Pero aquí sí que es mucho más rápido aplicar L'Hopital y os recomiendo que lo apliquéis. Cuando explique 0 partido de 0 con funciones racionales, lo más cómodo y rápido es aplicar L'Hopital. Hay profesores que no les gusta, pero funciona y yo lo voy a hacer.